Imagínense que había unas ranitas, un par de ranas jugando en un charquito. Una se llamaba la rana viajera y la otra se llamaba la rana observadora. Conversando las dos ranitas, contándole la una a la otra que había escuchado que después de un viaje largo podrían llegar a un sitio extensísimo que se llamaba el mar, que era parecido a los ríos, pero que sin embargo era bastante ancho, gigantesco, era un universo gigantesco. Y entonces la rana observadora le dijo, vámonos a buscar el mar. Se fueron las dos ranitas y la rana viajera, a medida que transcurrían los días y avanzaban en el camino, atravesando los ríos, ella estaba angustiada pensando en que ¿dónde está el mar? ¿Y dónde está el mar? ¿Y dónde está el mar? Era su angustia diaria y aburrida por lo difícil del camino, porque no veía el mar, porque no lograba el propósito. Mientras que la rana observadora, contrario a ella, disfrutaba los ríos, los nuevos charcos, disfrutaba de la naturaleza, de las flores, de otros animalitos, y iba mirando simplemente. La otra angustiada porque no llegamos al mar y porque no llegamos al mar. Se encontraron por el camino a un sapo sabio y le preguntaron, nosotros vamos para el mar, le dice la rana viajera. ¿Dónde está el mar? Llevamos muchos días caminando y no llegamos. Y él le dice, no, amigas ranas, el mar no es un destino. El mar en realidad es tan solo la sumatoria de todos los ríos por los que ustedes están andando en su camino hacia lo que ustedes llaman el mar. Entonces, si siguen caminando pensando angustiadas en el mar, no van a disfrutar del viaje. Las ranas continuaron su camino. La rana viajera llegó primero, exhausta, cansada, llena de prejuicios, de tal suerte que cuando vio el mar ni siquiera lo disfrutó, el agua le hizo daño para su piel y simplemente vio algo que no le generó a ella ningún tipo de emoción, sino que como que sintió que fue demasiado sufrimiento para llegar a un lugar que no le veía nada de extraordinario. Mucho tiempo después llegó la rana viajera feliz, brincando, con su cuerpo acondicionado porque había estado en diversas fuentes de agua y se había ido acomodando con la cercanía al mar y le pareció hermoso, inmenso, extraordinariamente grande y sintió que había conseguido realización, se sintió plena porque cumplió su propósito. El mensaje ahí simplemente es que el destino tan solo es una guía. Cuando nosotros nos definimos un propósito, ponemos un objetivo en el horizonte, eso tan solo debe servirnos de guía a la hora que nos quedamos sin orientación. Pero en realidad el logro del propósito, el disfrute está en el camino, en el día a día, no en el mero propósito mismo. Es como si pensáramos que la felicidad es un propósito. La felicidad es un día a día, la felicidad es el camino, la felicidad es un estado. El mar en este caso eran todos los ríos que transitaban. El mar era como si fuera la felicidad. Siempre estuvieron en el mar. Lo que pasa es que estaban era en una porción del mar. Y entonces cuando uno llega al mar, ¿qué tiene al llegar al propósito logrado? Tiene recuerdos. Ese propósito, que es en este caso el mar, ¿qué significa? La suma de todos los caminos que nosotros hemos transitado y de los pequeños logros que hemos conseguido y de esas pequeñas felicidades que hemos logrado. ¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Rafael Becerra Santamaría. Bienvenidos a mi podcast que hoy lo he denominado El territorio no es un mapa de papel. A veces nosotros tenemos la idea estrechísima de concebir el territorio como una mera ubicación geográfica. El territorio es mucho más allá. Entonces vamos a caminar rumbo al mar en este capítulo de hoy. Nuestro territorio, y doy un sorbo de tinto porque quienes son mis seguidores ya saben que esto es una conversación informal con la compañía de un pocillo de tinto delicioso. Ese dibujo de las ranitas, su hidrografía, su geografía, su cartografía, a nosotros lo tenemos representado en un papel, que hay que superarlo, ¿no? El papel es un sistema de información que me va a permitir a mí ser fuente de recordación de cosas que debo hacer. Pero el territorio no es el papel. Sin embargo, hoy ese papel es muy importante. Hoy quiero conversar en mi podcast
de algo que en América Latina y en Colombia especialmente no ha logrado generar la cultura y no ha convocado a los gobiernos nacionales para que se apoye, especialmente voy a hablar de Colombia, entonces al gobierno nacional, para que apoye a las entidades territoriales, concretamente a los municipios, para que ellos formulen correctamente y den aplicación obligatoria y condenable y castigable de sus planes de ordenamiento territorial. Toda esa hidrografía de las ranitas, toda la geografía, todo el verde, todo el azul, todo el gris de la tierra o el negrito de la tierra, nosotros lo tenemos graficado, descrito y con las sugerencias para su mejor aprovechamiento lo tenemos en los planes de ordenamiento territorial que deben hacer todos los municipios. Y que tengo que decirlo, con base en mi experiencia, el 90% o más están mal hechos, no sirven para nada. Se cumplió con un requisito legal establecido en un documento. Se tiene un documento, pero no se tiene el ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Voy a traerlo a términos más paganos, más nuestros, más cotidianos. El ordenamiento territorial es tan importante como que ubiquémonos en nuestros hogares, en nuestra casita. Entonces les digo, una casa sin ordenamiento territorial. ¿Sabe qué haría una casa sin ordenamiento territorial? Construiría, por ejemplo, el baño en la cocina. ¿Les parece que eso tiene sentido? ¿Usted construiría el baño en la cocina? No, precisamente usted por eso hace una arquitectura, diseña su hábitat. Y a la hora que usted empieza a diseñarlo, empieza a considerar cada una de sus partes y la función específica de esa parte. Fíjense, eso hace el ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento? En esencia es un instrumento, primero, eso es algo muy clave que quiero que tengamos en cuenta. El ordenamiento territorial es un instrumento de planeación de largo plazo. En Colombia, el único que tenemos. Mal hecho, no se respeta. No se exige que los alcaldes lo conozcan y que hagan sus programas de gobierno y sus planes de desarrollo con base en sus planes de ordenamiento territorial. No se hace. Es el único instrumento de planeación que tenemos de largo plazo. Se supone que cada 12 años debe surtírsele una revisión. Y es una revisión que, entre otras cosas, tampoco es una revisión profunda porque les quiero decir algo. Los planes de ordenamiento territorial se hacen con base en 3 determinantes. Una es el riesgo y la otra, importantísima, es el medio ambiente, el ambiente natural, y la otra es lo social. Pero quedémonos con las 2 primeras que son esenciales y son determinantes fundamentales. Son condiciones sine qua non a la hora de orientar el uso y el aprovechamiento del suelo, que es en esencia lo que persigue el plan de ordenamiento territorial. Medio ambiente. Cuando nos dice que hay un páramo, hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque es una fuente hidrográfica. Esa es una determinante. ¿Por qué? Porque ahí no hay que hacer nada. ¿Qué hay que hacer ahí? Protegerlo. Está un poquito dañadito porque ha habido intervención humana. Pues entonces recuperémoslo. ¿Se da cuenta? Es una determinante. El riesgo. A veces el riesgo tiene posibilidades de mitigarse. El mismo plan me debe decir si lo puedo mitigar o desaparecer. Si no, ¿qué se hace? Déjelo ahí. Zona de protección. El Estado debe adquirirlo. Fíjense la importancia del ordenamiento territorial. Y la parte social aplicada fundamentalmente a la zona urbana. Porque todo es organización, ¿sí? Ordenamiento. Como no va a haber un baño en la cocina, no va a haber un expendio de licores al lado de un colegio. Ese es el ordenamiento. Uso y aprovechamiento del suelo. Entonces, pero claro que este podcast se llama Del ser al territorio. Entonces, no vamos a separarnos jamás en mis capítulos de la persona. Este es un territorio. Si yo quiero conocer este territorio, aplico algo que se llama el autoconocimiento. Desde una perspectiva, mente, otra cuerpo y otra espíritu, con todas las connotaciones. En un podcast anterior nos dedicamos un poquito más al ser, en mi segundo capítulo. En este cuarto, lo que pasa es que lo hago por recordación, ¿no? Esto es del ser al territorio. En este cuarto me quiero enfocar un poquito más en la parte de ambiente natural y de ambiente construido, es decir, el medio ambiente natural,
la montaña, el río, la vereda, la naturaleza, y la parte urbana, que es lo construido. Y adicionalmente, el entorno, que es lo que le da personalidad, que es sus habitantes, la sociedad, que es lo que le da identidad a todo ese entorno construido y a ese entorno natural. La importancia del ordenamiento territorial no resiste debate, no resiste discusión. En general, como la planeación en la vida. La Constitución del 91, si hablamos del caso colombiano, la Constitución del 91 significó la primera y única, que yo tenga en mente, reforma estructural del Estado en 200 años. Es decir, hizo unas modificaciones, bueno, de pronto la Constitución federal que hubo hacia 1863, 64, esa fue, bueno, 1886 terminó, pero 1886 pasamos hasta 1991. Sí, estamos hablando de más de 100 años de una constitución que no se había modificado y que se había modificado pero que no había sufrido transformaciones estructurales. Esta del 91 es una constitución demasiado importante en el sentido que trajo una reforma del Estado tal que primero al Estado le dio un objeto social. Es decir, al Estado, la Constitución de 1886 lo que perseguía en esencia era como consolidar un Estado, un poder central, polio de la fuerza, porque veníamos de Estados federados, y en realidad un propósito, una visión de desarrollo de nación, no la tuvo, a diferencia de la Constitución del 91. La Constitución del 1991 nos diseñó como un propósito para el Estado. El Estado es una empresa y como toda empresa tiene una razón de ser. Esa razón de ser, ¿qué significa? Objeto social, ¿sí o no? Que define su misión. En el caso de esta Constitución, estoy hablando de la Constitución, es decir, estamos hablando sobre el papel, puso un propósito para la empresa llamada Estado, ¿no? Que podríamos simplificarlo como en la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades comunes y mejorar la calidad de los colombianos, la calidad de vida. Para eso diseñó una estrategia principal, cardinal, que podríamos decir que es la descentralización. La descentralización, ¿qué implicaciones tiene? Incluso estamos hablando de América Latina, ese concepto de descentralización en naciones tradicionalmente conservadoras. Quienes vieron mi podcast anterior podrán recordar que hablábamos de dos perspectivas políticas en el mundo nomás, ya el resto son matices que les meten ahí, pero en realidad hay una perspectiva conservadora y una perspectiva liberal. Estas son sociedades y estados tradicionalmente conservadores porque, digamos, el poder está en unas élites que no les interesa las transformaciones estructurales. Aquí se logró una sobre el papel que fue con la Constitución del 91, pero la descentralización se supone que es la estrategia. ¿Qué implica la descentralización? Es una cobertura universal de servicios y entonces dice, vamos a trasladar las responsabilidades de la nación a las entidades territoriales y a entidades descentralizadas por servicios y vamos a permitir también la participación del sector privado. Eso es descentralización. En realidad, dentro de toda esta reorganización del Estado, muy estructural, y esa descentralización, aun cuando sea un poquito mojigata, no es descentralización en el sentido estricto del término. Esta descentralización mojigata, sin embargo, pues trasladó responsabilidades a las entidades territoriales, en este caso principalmente a los municipios, porque en el caso colombiano, la Constitución define al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa de Colombia. Eso lo quiero dejar en claro. El municipio es la esencia. El desarrollo de la nación está directamente relacionado con el desarrollo del municipio, cosa que no se ha interpretado desde los gobiernos nacionales. Se le trasladó la competencia al municipio, entre esas la de organizar su territorio. El problema es lo que significa el ordenamiento territorial desde el punto de vista de importancia para el desarrollo del territorio. Es indebatible, indiscutible, no resiste análisis. Lo que sí
tiene como deficiencia el ordenamiento territorial de Colombia. Primero, no hay esa cultura, los alcaldes no lo entienden, no lo conocen, la verdad, seamos sinceros. Ellos no armonizan sus programas de gobierno con los planes de ordenamiento territorial cuando debe ser, porque entre otras cosas, el marco de la planeación en la nación, el departamento y el municipio debe ser el ordenamiento territorial, lo cual, tengo que decirlo, no lo es. Ellos deberían armonizar eso. Entonces, vuelvo a la importancia del ordenamiento territorial, es extraordinaria, obviamente su formulación y su construcción, fíjense lo que abarca. Conocer las entrañas de la naturaleza y conocer las entrañas construidas desde el punto de vista urbanístico que estamos hablando, y conocer las entrañas de su sociedad, es decir, la identidad de la sociedad. El ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento nos va a definir un horizonte no solo de conservación del medio ambiente, sino de su aprovechamiento, y en donde nos va a definir el documento incluso la vocación económica del territorio. Fíjense lo importante que es. Por supuesto, con todos estos elementos que abarca la formulación de un plan de ordenamiento completo, los costos son extraordinarios. Y les digo una cosa, los municipios no tienen la posibilidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver en los municipios, en América Latina en general, nosotros miramos nuestros municipios, el ambiente construido es feo, malsano, es incongruente, no tiene forma. Fijémonos nosotros los que son, por ejemplo, seguidores del ciclismo. Si miramos nosotros en un país europeo, y me disculpan que tenga que traer ese ejemplo, pero miremos naciones que tienen más cultura de la organización territorial. Entonces miramos que sus municipalidades, sus territorios son homogéneos. Es que la homogeneidad es parte de la belleza, es que es el medio ambiente construido, y el medio ambiente construido debe generar paz al interior de las personas. El medio ambiente construido debe ser tal que cuando nosotros lo miremos, es decir, lo de afuera debe impactar positivamente a lo de adentro. Entonces se trata de ordenar lo de afuera, el ordenamiento, para entregar paz a lo de adentro. A su vez, obviamente, nosotros tenemos que volverle al territorio. Ordenamos lo de afuera para adquirir paz hacia adentro, pero nosotros también debemos organizar lo de adentro para dar vida a lo de afuera, para darle identidad, para darle personalidad. No significa, entonces no nos quedemos con que, no, pues debe organizarse lo de afuera para que aquí no, eso es recíproco. Por supuesto, yo soy partidario, lo conversaba hace poquito con una persona, que cuando usted empieza a organizar el territorio, genera indefectiblemente un impacto en las emociones de las personas. Si usted pavimenta una vía, hablando del medio ambiente construido, genera un impacto en la sociedad de ese barrio, de ese sector. Si usted nada más hace un mejoramiento de vivienda, genera un impacto emocional y en la psiquis de los habitantes de esa casa. Es decir, por ejemplo, construyale un sanitario y una cocina. El impacto emocional en las personas es extraordinario. Fíjense que es una manera de que lo de afuera aporte a mejorar al individuo, sin quitarle la responsabilidad al individuo de empezar a mejorar lo de adentro a partir del autoconocimiento, de la identificación de sus debilidades como un diagnóstico interno. Nosotros hacemos un diagnóstico para conocer el territorio, las fortalezas y las debilidades del territorio. Así como lo hacemos afuera, los invito a que lo hagamos adentro, a que nosotros hagamos un diagnóstico de nuestro interior y definamos crudamente, a partir de aquí, ¿qué saco de aquí yo para darle a mi entorno? ¿Qué le estoy dando a mi territorio? ¿Qué le estoy entregando a mi territorio? Para poder yo exigirle a mi territorio que él me entregue algo similar, si es positivo. Tenga la plena seguridad que el territorio es un espejo. El territorio es espejo de lo que hay aquí adentro, de cada uno de nosotros. No esperemos que si la imagen de aquí adentro es horrible, la que ese espejo me devuelva sea hermosa.
Antes de cerrar, como siempre lo estoy haciendo, y lo seguiré haciendo, espero, por mucho tiempo, quiero regalarles una lectura que me parece muy apropiada. Y dice lo siguiente. Imagina que caminas por una ciudad donde las calles no tienen nombre, sino que llevan el título de los pensamientos de su gente. Imagina que las plazas no están hechas de piedra, sino del respeto que nos tenemos, y que los parques no se mantienen con impuestos, sino con la voluntad de vernos florecer. A veces, cuando nos sentamos a discutir sobre ordenamiento territorial, nos perdemos en planos, colores y normas. Creemos que estamos diseñando el mapa de un municipio cuando en realidad estamos dibujando el mapa de nuestras oportunidades. Ordenar el territorio es en el fondo un acto de honestidad con nosotros mismos. Si permitimos que el río se ensucie, es porque algo en nuestra sensibilidad también se ha nublado, también está sucio. Si diseñamos barrios donde nadie se saluda, es porque hemos olvidado cómo habitarnos en comunidad. El territorio es la piel de nuestra sociedad. Qué linda frase. El territorio es la piel de nuestra sociedad. Y así como la piel refleja la salud del cuerpo, el orden de nuestros paisajes, y aquí incluyamos el ambiente construido, refleja la salud de nuestro ser. No busquemos solo un territorio ordenado bajo la regla y el compás. Busquemos un territorio vivo. Uno donde la planeación no sea una imposición fría, sino el reflejo de una ciudadanía que ha aprendido a quererse lo suficiente como para cuidar su hogar grande. Hoy la invitación es simple, amigos y amigas. Antes de mirar el mapa de tu ciudad, mira el mapa de tu corazón. Asegúrate de que en tu interior haya espacio para el encuentro, respeto por la vida y silencio para la reflexión. Solo entonces, cuando hayamos aprendido a habitar el ser, seremos dignos de habitar este hermoso territorio que nos sostiene. No olvides, sigamos caminando juntos hacia un territorio vivo. Con esto cierro, no sin antes invitarlos a que compartan, a que den likes y a que se suscriban, por favor, y los espero en el próximo capítulo.